nosotros conocemos a través de la historia, bueno, en mi caso yo me dedico a la historia, soy historiador, no soy cristiano, por lo tanto acá no vas a tener una persona que ataque tus creencias primeramente, sino que vamos a ver el por qué existe tanta diferencia en la concepción de Mesías. Nosotros entendemos que en el judaísmo, por ejemplo, el Mesías representa, digamos, perdón, para el cristianismo, el judío, el Mesías representa como, como si Dios hubiese venido a renovar un nuevo pacto con el hombre. Pero en el judaísmo no tiene nada que ver con eso. O sea, si bien hay, digamos, el judío espera al Mesías, no se ve de la misma manera en el sentido de que el Mesías no tenía que ser un dios ni nada parecido, sino que era un rey que tenía que gobernar. No sé si tú nos puedes aclarar primeramente qué sería un Mesías en el judaísmo. Es buena la pregunta. El concepto de Mesías, que en general lo que yo recomiendo siempre es remitirse a la fuente hebrea, al original. ¿Qué significa Mesías? Mesías es una hebreización, digamos, de la palabra Meshiach en hebreo. La palabra Meshiach significa ungido, alguien que le ponen aceite en la cabeza, eso se llama Meshijá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en Occidente, como se desarrolló la idea, tomaron la idea del griego, Christos, y la persona, digamos, relaciona automáticamente Christos con, digamos, la deidad del cristianismo. Entonces, automáticamente relacionan que el Mesías tiene que ver con deidad. Pero en su contexto original no fue así. La palabra Mesías se nombra, me parece, 5 veces en la Torah, unas 39 veces en todo el Tanaj, que es el Tanaj, es la Biblia hebrea, lo que llaman Antiguo Testamento. Em, pero la palabra siempre, y casualmente, ninguna de estas referencias que dice la palabra Mesías, ninguna hace referencia al Mesías, digamos, al Mesías que estamos esperando. Por ejemplo, en la Torá, en el libro de Vaikra, de Levítico, cuando habla del Mesías, ¿quién es? El ungido, que es el gran sacerdote, Aarón. Habla que lo van a ungir con el Shemen HaMashiach, con el aceite de unción, así se le Con pone el aceite. claro, pues, y de ahí viene la palabra. A Mashiach es de la palabra a ungir, que se unge con aceite, está todo escrito en la Torá. Y todas las referencias que están en la Torá hacen referencia a el sacerdote, y no tienen nada. Y el sacerdote no es es un cargo relacionado con la política, más no, o sea, con la política hebrea. ¿Sí? Recuerda que en la política hebrea está el templo y está el reinado, y ambos, digamos, tienen una sincronía entre ellos. Pero posteriormente, el concepto de Mashiach se usa para los reyes de Israel. Esto está en todo el Tanakh, lo vemos en casos, si me permite citarte de algún lado, a Saúl se llama Mashiach, a David se le llama Mashiach, a Salomón, a sus hijos, en todos lados, sí, se les llama Mashiach, y no solamente se les llama Mashiach, cuando se les llama Mashiach, cuando se dice que David es el Mashiach, a continuación tú verás que también dicen las responsabilidades de él. Dicen que tiene que reinar y ser bueno y cumplir la Torá, y también el rey Salomón tiene que reinar y ser bueno y cumplir la Torá, sí, primera de Samuel capítulo 16, primera de Samuel capítulo 10. Siempre que te dicen Mesías, también te dicen que es un cargo político. Entonces, el Mesías es un cargo político, es el rey de Israel, y una de las mayores referencias que tenemos de esto está en eh, en Isaías capítulo 45, donde te habla que el rey Ciro, que no era judío, era un rey persa, Ciro el Grande, ¿sí? Él, ahí como le dice Isaías, Koresh Meshich, que Ciro es el Mesías de Dios. ¿Qué? ¿Cómo así que Ciro es el Mesías de Dios? Claro. ¿Qué pasa? Que en las traducciones Reina Valera, si la persona mira, va a decir que Ciro ungido de Dios. Pero si tú lees en hebreo, dice que Ciro es el Mesías de Dios. Conclusión, la palabra Mesías es un cargo Correcto. político. Correcto. Mira, yo estaba hace poquito, creo que ayer estaba leyendo el Tanaj para algunos asuntos y claro, tienes totalmente razón en eso. E incluso iba una pregunta dedicada, por ejemplo, que decía que preparé. Decía, en el caso de Mesías, para los Mesías extranjeros, en este caso
al rey Ciro, era un rey persa, era un rey que, digamos, que se nombra en la Torá como tal, digamos, como Mesías, Mashiach se le dice, eh, sería una excepción dentro, digamos, de todos los Mesías que se nombran en la Biblia. Digamos, sería un Mesías, en este caso un rey, digamos que en el Tanaj se ve como ungido de Dios, pero en realidad representaba, digamos, a otra tierra, Ciro. Y claramente en la Torá, teológicamente, podemos designar que lo usó Dios para liberar a su pueblo, digamos en sí del exilio babilónico. Pero en sí, ¿cómo tú ves eso de que claramente se le dé al rey Ciro el título también de Mashiach dentro de los textos hebreos? ¿Cómo lo ves? Y la pregunta es buena, se plantea también los sabios de Israel, y es ¿por qué Ciro? Esto está escrito en Esdras capítulo 1, de hecho hay evidencia arqueológica sobre el tema, sobre el edicto de Ciro, así se le conoce. Que eso, el edicto de Ciro es, en la época de Ciro, el imperio persa se expandió, digamos, por toda la zona del Levante, y bueno, el reino anterior al reino de Ciro era el reino, bueno, había unos medos en una época, pero están babilonios. Lo que hacían los babilonios era expulsiones. ¿Y qué hizo Ciro? Ciro, él hizo edictos para que los pueblos vuelvan a sus tierras, como que permitió darles un tipo de independencia o de retorno a los pueblos indígenas, a las tierras de donde habían sido exiliados. En el Esdras, en el primer capítulo, Esdras, Esra en hebreo, lo que hace Ciro se relata como él da la orden de que o emite este edicto de que los judíos pueden retornar a Judea. Es por esto que Isaías, en su Claro. visión, que es antes de Ciro, como lo consideramos nosotros, sí, aunque Academia dirá distinto, Deutero, Isaías, etcétera, pero en fin, lo que dice Ciro, lo que dice Isaías, perdón, es que ¿por qué se le considera a Ciro un Mesías? Porque cumplió el rol político de devolver a los judíos a la tierra de Israel. Es decir, porque no solo era un rey, sino también hizo una de las características que el pueblo de Israel espera de su Mesías, con el Mesías, es retornar al pueblo de Israel a su tierra. ¿Qué significa? Esto es para, digamos, cerrar la idea, que el Mesías, el concepto de Mesías está tan ligado a la política y tan ligado al territorio que es por esto mismo que incluso Ciro, siendo un rey extranjero que, digamos, regió, su política regió en la tierra de Israel en esa época, en la época de Israel y Nehemías, a pesar de eso, se le considera, digamos, Mesías, se le llamó Mesías por el hecho de que le dio una cierta independencia política al pueblo judío en su tierra. Genial, maravilloso. Hay un tema que nosotros hacemos en paralelo. Yo, por ejemplo, cuando leo el Nuevo Testamento, yo entiendo, como bien comentaste al principio, que a un rey se le tiene que ungir con aceite, digamos, para ser rey, digamos, el Mesías. Eh, en Jesús no vemos nada parecido. Digamos, creo que hay un asunto que supuestamente ponen a la mujer derramando perfume sobre los pies, o vemos otros que intentan decir que lo que hizo Juan el Bautista es algo relacionado, pero en realidad no vemos, digamos, un ungimiento como tal, como se hacían todos los otros Mesías a través de toda la historia en Jesús. Y por lo tanto, digamos, debería ser una de las cosas que no calificaría para. Entonces, no sé cómo lo ves tú eso en referencia a esa parte como con Jesús. Lo que representa la unción es no quiero decir la coronación, porque no era poner una corona. Sabemos que los reyes de Israel tenían corona, hay referencias del Tanakh sobre esto, Atagá o Keter, que tenían coronas, tipos de coronas distintos. De repente, también depende de la época, eran distintas las coronas, pero no era como una coronación, sino como una ceremonia de darle el cargo político a la persona. Y para que tú tengas un cargo político, tiene que haber un consenso en cierto modo. De la misma, digamos, no sé si aristocracia o del poder de las personas. Paréntesis, tú sabes cómo se Claro, desarrolló la idea del rey de Israel. Los hebreos, las tribus hebreas que estaban dispersas en Canaán, eran, digamos, administradas y legisladas por los jueces, así se les llamaba en hebreo, Toftim,
que también hay homólogos en los pueblos aledaños, también habían como jueces, los Shafitun, ¿sí? En los Ugari y otros pueblos aledaños, pero ¿qué hacen los hebreos? Los hebreos, en cierto punto de la historia, en el siglo X antes de la era común, se reúnen y hacen una monarquía. Sí, hay especulaciones de por qué a nivel histórico, quizás por la amenaza filistea. El Tanaj nos dice que es porque el pueblo de Israel, esta es una cita, que ellos van donde el profeta Samuel y le dicen, queremos tener un rey como las demás naciones, dicen. De acá sabemos que las demás naciones también tenían reyes y que las tribus hebreas querían consolidarse en un rey. Correcto. Es decir, que acá sabemos que la realeza viene, digamos, de un consenso también de las personas, más allá de todo esto. Entonces, el caso de Jesús no fue tan así, no, tampoco hubo un consenso, pero mi punto acá es que más allá de regarle aceite en la cabeza a una persona, eso no es lo que vuelve a alguien un Mesías, porque lo que vuelve a alguien un Mesías es que cumpla ciertas características que están definidas en los textos hebreos, como por ejemplo reunir a los exilios, que ya hablamos como Koresh, como Ciro lo hizo. Ciro reunió a los exilios y tuvo el mérito de que lo llamaran Mesías de Dios. En el caso de Jesús, no se reunieron exilios, de hecho, Judea fue destruida unas 4 décadas después de él, y nada, los judíos fueron dispersados, de hecho. Pasó lo opuesto a lo que el Mesías debía hacer, y esa es una de las tantas razones por las cuales en su época no se consideró que fuera el Mesías, aparte, digamos, de la secta que lo seguían. Ujú. Claro, eso es súper importante verlo. El tema que Mesías para el judaísmo es algo netamente, o sea, o parte netamente con algo político, o sea, parte por una necesidad política. Y en el cristianismo, por otra parte, el Mesías se hace ver como de una parte muy espiritual, entonces como que muy ajeno a lo terrenal. Y, y de ahí, digamos, es una de las cosas por las cuales Jesús no era visto o no es visto hasta el día de hoy por los judíos como el rey de los judíos, porque aparte jamás fue rey, o sea, jamás fue ungido de esa manera, y un rey sin reino es re complicado. Eh, ¿Qué me cuentas sobre Simón de Bar Kokhba? Yo tengo entendido que el Rabí Akiva sí lo veía como Mesías, pero otros no, en el propio judaísmo. No sé si sobre la Sí, guerra, no sé qué te parece eso. sí. Quisiera también retomar algo con lo que cerraste la idea anterior, que el problema es que un Mesías que no es rey, no es como es un oxímoron, no se puede. ¿Cómo se puede ser un rey sin reino? Y un rey que no es rey. Y cuando él dice, no, mi reino Correcto, no es de este mundo. No, exacto, al César que es del César, a Dios lo que es de Dios, separar la política de lo que es la aspiración trascendental de Israel. Esto no, estos conceptos no eran del pueblo de Israel, simplemente son ajenos. Son conceptos que llegaron posteriormente, quizás con el helenismo. Hay teorías de cómo digamos, fue transformando, pero no eran conceptos que el pueblo judío tuvieran, y tenemos pruebas bastante sobre el tema, desde las cuevas de Qumran que mencionan de tipos de Mesías, etcétera. Así que eso hablamos de eso después, pero a tu pregunta sobre Shimon Bar Kokhba, Bar Kokhba, que es su nombre, así ese es un apodo, ¿sí? Su nombre era Bar Kokhba. Era un general que fue considerado un rey, de hecho, que él vivió, o bueno, a mediados o en la primera mitad del siglo II, y Bar Kokhba lo que él hizo fue una rebelión contra Roma. Para los que están aquí presentes, les recuerdo el contexto histórico. Roma, ellos habían invadido y ocupado la provincia de Judea, el reino de Judea, y era una provincia romana, y el templo de Jerusalén había sido destruido en el año 70. Luego eso fue durante la Gran Revuelta, luego hubo otra guerra, pero el punto es que en el año 133, 135, en este lapso de tiempo, lo que ocurrió es que Bar Kokhba, que fue un general que tenía línea del rey David, él hizo una serie de batallas para liberar Judea de manos de la ocupación romana. Tuvo éxito en varias batallas, de hecho también en cierto periodo liberó Jerusalén, pero al final Bar Kokhba es asesinado en la batalla de Beitar, que es una ciudad, y lo que ocurre acá es que Rabbi Akiva, que era uno de los más grandes sabios, posiblemente el más grande sabio de esta generación, no es que él lo consideró Mesías, sino que él lo consideró, en hebreo se dice Hizkat Mashiach.
que él era potencial a ser Mesías. ¿Por qué? Porque de la línea de Claro, David está combatiendo para liberar a Israel, es un cargo político, etcétera, etcétera. Entonces, él tenía, él sí cumplía el perfil de alguien potencial a ser Mesías. Los sabios de esa generación también consideraron que él podía ser Mesías, así lo trae Rambam en el Hot Melahim. Hay un estudio amplio sobre el tema, pero eh, básicamente es eso, que como ves, la mentalidad del pueblo judío en ese entonces es que un Mesías es alguien que va a liberarnos del eh, yugo de las naciones. correcto. Sí, la mentalidad del judío en sí normalmente era directamente en eso. Es por eso que nace de una necesidad política, en el caso de que querían que Israel volviera a su gloria, y para eso se necesitaba un imperio, un rey, un reino establecido. Entonces, mira, tengo entendido que Akiva lo menciona como la estrella de Jacob y hace una comparativa. No sé si estará bien según lo que tú has investigado, pero ahí le da una referencia a eso. También tengo entendido 5 puntos que nacen con Maimónides. No sé si, o Maimónides, no sé si sabes los 5 puntos como para un Mesías. Yo creo que sí. Como para eso, y si nos puedes explicar, el primer punto tengo entendido que es ser descendiente de la línea de David, del rey David. Sí, Maimónides en su